Muy bien, buenas tardes nuevamente, jóvenes. El día de hoy tenemos la clase de instrucción médica básica, paciente crítico y shock. A ver, primero vamos a tratar los tres tipos de shock importantes que tenemos: el shock hipovolémico, el shock distributivo y el shock cardiogénico. En el caso del distributivo también vamos a ver lo que es el shock séptico, neurogénico y anafiláctico. En el shock hipovolémico vamos a tener que tiene varias causas. Las más importantes son la hemorragia, eh, hemorragias grandes, diarreas por pérdida de líquidos, quemaduras también por deshidratación, nos puede llevar a una disminución de la volemia, por lo tanto llevamos un shock, y la deshidratación en sí. Estas son las principales causas o etiologías que nos llevan a un shock hipovolémico. En el shock hipovolémico también vamos a tener un gasto cardíaco bajo, va a haber una vasoconstricción generalizada. En estos pacientitos, cuando nosotros queremos colocarles la vía endovenosa, pues las venas van a estar colapsadas. Es muy difícil a veces cuando han perdido mucha volemia, pues es difícil ubicar una vía para tratamiento parenteral o aumentar, ¿no? La volemia parenteralmente. La etiología, en el caso de las hemorragias, tenemos que puede ser por un sangrado digestivo, puede ser un trauma que ocasione una hemorragia, sangrados retroperitoneales, hemoptisis, hemotórax, hemoperitoneo, es decir, sangre al toser, sangre en el tórax, en los pulmones y sangre también en el espacio peritoneal. Ruptura de aneurismas aórticos, situaciones especiales como son el embarazo ectópico roto, la rotura uterina y una atonía uterina. Todos estos casos nos pueden llevar a una hemorragia y por ende a un shock hipovolémico. En el caso de la pérdida de plasma puede ser por una obstrucción intestinal, por quemaduras, enfermedades exudativas de la piel, isquemia esplácnica, peritonitis, pancreatitis, ascitis de acumulación rápida, aumento de la permeabilidad capilar. Por eso es que nosotros en muchas patologías, un paciente hospitalizado o un paciente también de emergencia, lo primero que hacemos en el tratamiento es aperturarle vía para poder dar un tratamiento endovenoso adecuado y rápido. En las pérdidas excesivas de agua y electrolitos tenemos las diarreas y los vómitos abundantes, sudoración profusa, ingesta inadecuada de aguas y sales, pérdida urinaria excesiva, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, en diabetes mellitus, en insípida, en la fase diurética de la insuficiencia renal aguda, en la neuropatía post-obstructiva y en la insuficiencia adrenocórtica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un shock hipovolémico? Pues como estamos perdiendo volemia, lo primero que vamos a tener es una hipotensión arterial, es decir, se va a reducir la presión arterial en aproximadamente 30 milímetros de mercurio de las cifras usuales de la presión arterial del paciente. Va a tener una hipotensión ortostática, sudoración profusa, piel fría y pegajosa, palidez cutánea y mucosa, sangrado externo visible, se puede ver, taquicardia, pulso débil, polimnia superficial, oliguria o oligonuria, disminución de la orina, de la diuresis, reacción peritoneal, cianosis distal, llenado capilar pobre, lividez que es por una vasoconstricción periférica, zonas de trauma, heridas y o fracturas, ¿no? Entonces, pacientes en los que vemos que la volemia está disminuida, pues vamos a tener estas manifestaciones clínicas y en primer lugar no olviden la hipotensión arterial. El manejo inicial, el manejo que debemos dar en este tipo de shock, bueno, primero en posición horizontal en Trendelenburg en 10 grados, evaluar el ABCD de la reanimación y comenzar el apoyo vital avanzado, mantener vía aérea permeable, una buena oxigenoterapia, una buena monitorización cardiovascular, si podemos hacerle un electrocardiograma, una toma de pulso y presión ideal, medir la presión arterial seguido, muy seguido, cada 15 minutos los pacientes se nos descompensan rapidísimo, tenemos que estar revisando frecuentemente los signos vitales,
un acceso intravenoso periférico, inclusive 2 vías periféricas. Y luego el abordaje venoso profundo. Inspección de la piel y búsqueda y control de las heridas externas con signos de hemorragia. Oximetría de pulso, que ahora por pandemia ya todos conocemos de qué se trata, cómo toma la oximetría de pulso, con una buena saturación. Sondaje vesical y nos ayuda para la medición de la diuresis en cada hora e inmovilización adecuada del paciente si es que ha habido un politrauma. En el caso del shock distributivo, el llamado shock séptico, acá vamos a ver la disminución de la resistencia vascular periférica. Cuando ya vemos que estamos en una sepsis, vamos a ver de que esta se ha realizado o ha llegado a tal por unos mediadores vasodilatadores, como son la histamina, las cininas, prostaglandinas, lípido A, endorfinas, mediadores vasoconstrictores como los prostaglandinas y leucotrienos. El shock séptico persistente. Acá vamos a encontrar una vasodilatación periférica y una depresión miocárdica. En el shock séptico persistente, acá vamos a revisarlo más adelante, el síndrome de distrés respiratorio agudo, de insuficiencia renal aguda, de coagulación intravascular diseminada. En el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, esto vamos a verlo más adelante, que ya no se usa actualmente, pero es bueno que ustedes lo conozcan. Este es un síndrome que nos indica que hay una temperatura mayor de 38 o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, respiratoria mayor de 20, recuento leucocitario mayor de 12.000 o menor de 4.000. En el shock séptico persistente tenemos que también va a haber unos microtrombos por agregación de neutrófilos, es decir, nos puede llevar a un bloqueo metabólico de la microcirculación. Puede haber, o hay mejor dicho, acumulación de lactato y una acidosis metabólica, lo que nos va a llevar a una falla orgánica múltiple, y esta falla orgánica múltiple nos va a llevar posteriormente a la muerte. Ahora vamos a ver unas investigaciones que soportan, que digamos, apoyan las definiciones actuales de sepsis. Este ensayo de criterios clínicos para sepsis, el famoso sepsis 3, del tercer Consenso Nacional para Definiciones de Sepsis y Shock Séptico, y el desarrollo pues de una nueva definición, ¿no? Y ensayos clínicos, criterios clínicos para el shock séptico. Vamos a hacer como un resumen de estos estudios. En un primer estudio se vio como objetivo validar los criterios clínicos para identificar a pacientes con sospecha de infección y sepsis y riesgo de sepsis. Por lo tanto, se compararon estas 4 escalas muy conocidas: SOFA, SIRS, LOTS y QSOFA. Entre los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos con sospecha de infección fue una muestra muy alta, y el valor predictivo de mortalidad fue mayor con el SOFA y con el LOTS, ¿no? Con estos dos. Sin embargo, para pacientes con sospecha de infección fuera de la UCI, el valor predictivo del QSOFA, el QSOFA y el LOTS fue mayor. Quiere decir que estos también son confiables, ¿no? Para prever o para identificar riesgos al inicio de un shock. La concentración de ácido láctico no se utilizó en el primer análisis por no estar presente de forma generalizada en datos estudiados, por lo tanto no se le tomó en cuenta. Aunque cuando ya se analizó posteriormente, se observó que más de 2 milimoles por litro en pacientes con QSOFA menor de 2, con un puntaje menor de 2, igualan al riesgo de los pacientes con QSOFA mayor de 2. Entonces no hubo mucha diferencia. Entre las limitaciones del estudio, bueno, está la dificultad de diferenciar alteraciones agudas respecto a crónicas. Valorar los cambios en el nivel de conciencia de pacientes. Lo vamos a ver ahora en el cuadrito. En un segundo estudio también se vio la nueva definición para determinar los criterios clínicos en adultos con shock séptico. En la primera etapa se realizó la revisión sistemática y hubo un metaanálisis de los estudios en pacientes adultos. Eso fue visto en el 92 y 2015, en ese periodo, con el objetivo de hallar los criterios clínicos que se reportan para este shock séptico. En el análisis hay gran variabilidad en los criterios para identificar el shock séptico y heterogeneidad en la mortalidad observada. Con estos resultados, mediante el método de Delphi, la definición de shock séptico
Además, se definió el nuevo concepto de shock séptico y se determinaron los criterios clínicos que pueden identificar a los pacientes con shock sépticos, que son hipotensión, nivel sérico de lactato y terapia vasopresora. Entonces, en la tercera etapa ya se hizo un estudio de cohorte sobre los pacientes y se clasificaron 6 grupos según la presencia o no en combinación de estas 3 variables. Bueno, se utilizaron los registros. Vamos a ver ahora las definiciones finales, los conceptos claves en este estudio. La sepsis es la principal causa de muerte por infección si no se reconoce y se trata a tiempo o prontamente. Por eso es la importancia de ello. La sepsis es un síndrome formado por factores patógenos y del huésped, con características que evolucionan con el tiempo. Lo que diferencia la sepsis de la infección es la respuesta del hospedero, ¿no? Del paciente anormal o desregulada y la presencia de la disfunción orgánica que hemos visto anteriormente que nos puede llevar a la muerte. La disfunción orgánica inducida por sepsis puede ser oculta, por lo tanto, su presencia debe ser considerada en cualquier paciente que presente infección. La infección no reconocida puede causar la disfunción de órganos de nueva aparición. Cualquier disfunción que no sepamos su explicación de los órganos debe aumentar la posibilidad de infección subyacente. El fenotipo clínico y biológico de la sepsis puede ser modificado, ¿no? Por una enfermedad aguda preexistente, una que no haya sido diagnosticada anteriormente, que no nos hayamos percatado, no hayamos identificado anteriormente. Comorbilidades de larga data, medicación e intervenciones. Las infecciones específicas pueden provocar disfunción orgánica local, sin generar una respuesta al sistema desregulada en el huésped. Entonces, la sepsis al final va a ser una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped desregulada con la infección. La disfunción orgánica puede ser identificada con la puntuación SOFA mayor o igual a 2 como consecuencia de la infección. Por esto, este test nos ayuda mucho. Vamos a ver más adelante. Los pacientes con sospecha de infección pueden identificarse rápidamente con el Quick SOFA mayor o igual de 2. El shock séptico es una situación de sepsis en la que las anomalías circulatorias, celulares y metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar la mortalidad. Acá tenemos, este es el test SOFA completo. Acá vamos a tener que tenemos las medidas de 0 a 4 y vamos a ver que tiene las siguientes características, ¿no? En el caso de la respiración, vamos a ver los valores mayor o igual que 400, menor de 400, de 300, de 200 y de 100 con soporte respiratorio. Nos da una puntuación de 4, que es el más elevado. La coagulación, las plaquetas, mayor o igual a 150 y va bajando hasta menor de 20, en la puntuación más alta. La función hepática, las bilirrubinas, desde menor a 1.2 hasta mayor a 12 en la puntuación más alta. Y cardiovascular igual. El sistema nervioso central, la escala de Glasgow, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y la función renal con creatinina. Entonces, este cuadrito más que nada para que ustedes sepan de qué se trata la escala completa o el test completo del software. Pero lo que quiero que sobre todo recuerden, por favor, es el Quick SOFA, porque este es un test muy rápido y muy fácil para saber si estamos yendo hacia una sepsis y posteriormente a un shock séptico. Y en la escala del Quick SOFA solo tenemos digamos, tres pilares, ¿no? Si hay hipotensión, ¿ya? Si la presión arterial sistólica está menor de 100, si cómo está la actividad mental, la escala de Glasgow, si está menor de 13, y si tenemos taquipnea, si hay frecuencia respiratoria mayor de 22. Con más o igual de 2 de estos ítems, podemos pensar en que sí estamos yendo a una sepsis. Hay un riesgo para una pobre respuesta, entonces necesitamos recordar estos tres, por favor. Recuérdense que hipotensión,
Glasgow o actividad mental y taquipnea. Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de infección, porque el ideal es identificar antes de que nos haga una sepsis y de posteriormente nos llegue a un shock séptico, pues nosotros aplicamos esta escala y para ver si es que no la tiene, todavía seguimos sospechando, todavía seguimos monitorizando. Pero si tiene más de dos a más criterios, pues sí, hay que sospechar en una disfunción orgánica y tenemos que seguir evaluando, seguir monitorizando al paciente para ver si llega a sepsis y después de eso pues dar el tratamiento con fluidos, con vasopresores, vigilar el nivel de lactato sérico y continuar el monitoreo. Entonces, el ideal para aplicar esta escala es para nosotros anticiparnos al riesgo de infección y posteriormente dar tratamiento y evitar que nuestro paciente llegue a un shock séptico que es muy grave. Entonces, acá tenemos más publicaciones que al final nos van a decir el manifiesto del valor de forma prospectiva de la nueva escala de Quick-SOFA para detectar a los pacientes fuera de UCI antes de ingresar a cuidados intensivos con riesgo de complicaciones por sepsis. Esto es lo que nos interesa porque es muy fácil, esos tres criterios nosotros los podemos revisar y ya cualquier pacientito pues podemos más o menos ir viendo si es que hay una infección que se está aumentando o que está apareciendo. Ok, entonces el síndrome de inflamación sistémica, de respuesta sistémica, pues ya no se utiliza. Ese concepto que les dije al inicio de que se estaba utilizando, se utilizó hasta el 2016, ya no lo usamos más, ahora usamos los test, el SOFA y el Quick SOFA, que son mucho más prácticos y con evidencia científica, pues sí se han podido comprobar su utilidad. Realizar una intervención para el control del foco infeccioso entre las primeras 12 horas desde el diagnóstico. Todo ello es para predecir el foco infeccioso y evitar que vayamos a una sepsis y evitar que vayamos a un shock séptico. Vamos a seguir con el shock cardiogénico. Infarto agudo de miocardio es una de las causas, miocardiopatía dilatada es una segunda causa, arritmia descompensada como tercera causa y shock obstructivo que puede ser por un taponamiento cardíaco o una pericarditis constructiva. Todos estos cuadros nos pueden llevar a un shock cardiogénico, perdón. Paro cardiorrespiratorio, un poco esto ya lo hemos visto en el soporte básico vital de la semana pasada, una interrupción brusca, inesperada, potencialmente reversible de la circulación y de la respiración. En adultos, un paro cardíaco es lo que más nos preocupa, en los niños y sobre todo en los recién nacidos, un paro respiratorio. No confundir con la muerte esperada en casos de enfermedad terminal, de cáncer terminal, que tiene un diferente protocolo, digamos, ya cuando es un paciente terminal. Y el diagnóstico, pues tenemos que ver que el paciente tiene inconsciencia, ausencia de pulso central, ausencia de respiración, sentir, mirar y escuchar, pero esto ya lo hemos tratado en la clase anterior. Y la básica, que es lo que todos debemos saber porque es sencilla, solo necesitamos los conocimientos, la boca y las manos, o sea, no necesitamos un instrumental muy complicado, lo podemos realizar en cualquier circunstancia, solo necesitamos saber cómo hacerlo. El periodo óptimo para iniciar el RCP pues tiene que ser menos de 10 segundos, ¿no? Es lo óptimo. Algunas ambulancias tienen desfibrilador, un DEA, para revertir una fibrilación ventricular. Recuerden, importante la vía aérea, la ventilación y la oxigenación, la circulación y la desfibrilación, pero eso ya lo hemos tocado en el soporte básico vital, que ahora ya no es a veces, sino va primero la circulación, excepto en los niños, ¿no? En los menores. Muerte súbita de adulto puede ser por origen cardíaco, ocurre en cualquier lugar, puede ser por una isquemia en el infarto agudo del miocardio, por una fibrilación ventricular. Se utilizan pues los desfibriladores externos auxiliares. Oxigenoterapia, que es lo que queremos dar, queremos dar oxígeno más del 21%. Entonces, en la oxigenoterapia, los diferentes instrumentos que vamos a utilizar pues, nos dan un porcentaje de oxígeno. En el caso de la cánula binasal va a ser el 40%, va a ser, digamos, este porcentaje que nos va
que nos va a administrar la máscara de Venturi 50%, la máscara simple 60% y la máscara con reservorio nos llega a un 80-90%. Por lo tanto, digamos que esta es la mejor opción, ¿no? Tiene un 80-90% de oxígeno que nos va a dar este material. En cambio, la binasal, digamos, es la más sencilla, es la que ya se está utilizando cada vez menos por el porcentaje bajo que nos puede administrar. En el caso del paciente crítico, un paciente inestable hemodinámicamente, con funciones vitales alteradas, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, saturación de oxígeno alterada, con eminente peligro de vida y muerte. Entonces, en el caso del paciente crítico, lo tomamos nosotros como en el caso del paciente que presenta cualquiera de los diferentes tipos de shock que acabamos de ver. En este caso no he tocado mucho el shock anafiláctico porque ya lo vimos en la clase de administración de tratamiento, ¿no? El shock anafiláctico, como les mencioné en aquella oportunidad, pues una vasodilatación periférica, va a haber una hipotensión, una taquicardia y el paciente inmediatamente pues, pierde el conocimiento, ¿no? Como hay una vasodilatación periférica, lo que yo voy a buscar, darle un tratamiento vasoconstrictor para que el paciente se recupere. Y en realidad no es complicado, el paciente se recupera rápidamente, pero tiene que estar en observación. El mejor vasoconstrictor es la epinefrina, el análogo de la adrenalina, ¿no? Es el que debemos utilizar siempre que se utilice o que se administre alguna medicación, sobre todo parenteral, porque los efectos son mucho más rápidos, inclusive en las vacunas, ¿no? Inclusive en las vacunas que se administran, sí hemos tenido casos de shock anafiláctico, pero si el personal está preparado y sabe responder, pues no pase de un susto, ¿no? Pero a ese paciente se le debe informar que, bueno, tiene una alergia grave a cierto producto, a cierta vacuna, al inyectable que se haya utilizado, y se debe registrar inclusive con marcador o con tinta roja en la historia, en la primera hoja, para que el médico tratante o el personal que va a revisar la historia pues esté informado que a ese paciente no se le debe volver a administrar la misma sustancia, ¿no? Si bien la primera hemos podido salvarlo de un shock anafiláctico, pues la segunda vez que tenga contacto, esta reacción anafiláctica va a ser mucho más intensa, entonces es más grave. Lo mismo tenemos que tener cuidado en las vacunas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber el tipo de vacuna que se ha administrado y diagnosticar claramente si ha hecho shock o no ha hecho shock el paciente. Igual, si ha tenido una reacción alérgica a algún tipo de vacuna, pues a otra vacuna que se va a administrar posteriormente, tengo que tener ese antecedente claro para realizarlo en un lugar que tenga todas las facilidades para poder reaccionar en el caso de que hubiera un shock de este tipo. No sé si ustedes han escuchado que ahora con la vacunación de COVID ha habido pues personal de salud que ha hecho shock, pero bueno, de los dos casos que yo he podido leer es que han tenido antecedentes de reacción anafiláctica a otras vacunas. Entonces, sí era posible que tuvieran y sí se ha dado. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar ahora con las preguntas.